Lo literal y lo espiritual, parte 2. Le he dedicado 3 partes a esta clase porque creo que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta lo que significa en las profecías, más que nada lo espiritual o lo simbólico. Vamos entonces a continuar. Eh, Recuerden ustedes que después de la resurrección de Jesús, Jesús le enseñó a sus discípulos la naturaleza espiritual de su reino. Eso no quiere decir que en el Antiguo Testamento Jesús no habló de manera simbólica o a través de parábolas. Claro que sí, solo que aquí está haciendo énfasis en sus discípulos. Así que después de la resurrección es cuando empieza lo espiritual o lo simbólico. Y entonces él había procurado enseñarles estas cosas antes de su muerte, pero ellos estaban llenos de la enseñanza errónea de los fariseos concernientes al establecimiento de un reino literal. Los escribas y los fariseos, ellos eh, pensaban que Dios iba a establecer un reino literal en el momento cuando Cristo viene, pero el reino de Cristo era un reino espiritual, un reino simbólico que después, cuando estemos allá en el cielo, pues sí se convierte en un reino literal. El problema de los escribas y fariseos es que ellos eh, malinterpretaban las escrituras, porque para el tiempo de los escribas y fariseos, ellos tenían conocimiento del libro de Daniel. Y Daniel decía que después de la Roma imperial, que era en el tiempo que ellos estaban viviendo, tenía que venir la Roma dividida, la Roma papal y la Roma escatológica. Y entonces ya después de eso, el reino literal que ellos estaban pensando, pues es lo que nosotros conocemos como los 1000 años. Pero el Señor Jesús les dejó claro con la profecía de Daniel que la venida de Jesús como el Mesías era no establecer un reino literal en ese momento, sino un reino espiritual. Entonces podemos decir que los escribas y los fariseos, ellos eran futuristas, porque los futuristas son los que eh, hablan de lo literal. Siempre el método futurista o la escuela futurista va a hablar de que las profecías se cumplen de manera literal. Por ejemplo, para los futuristas, no se han cumplido a las 7 iglesias, los 7 sellos ni las 7 trompetas. Eso se cumplen, dicen ellos, antes de la segunda venida de Cristo. Entonces es muy importante entender cuando el Señor está hablando en la Biblia, si es literal o es espiritual o simbólico. Los apóstoles se dejaron llevar por esas enseñanzas, pero después del Pentecostés los discípulos comprendieron claramente el Antiguo Testamento y los escritores del Nuevo Testamento revelan el principio de interpretación del Antiguo Testamento para ver en lo literal tipos de lo espiritual. Entonces, hasta el Pentecostés, con el derramamiento del Espíritu Santo, ellos pudieron comprender. Entonces, vamos a seguir con ejemplos, porque a través de los ejemplos es que nosotros podemos ver cómo está diseñada la Biblia. Pregunto, ¿Abraham en el Antiguo Testamento era literal o era simbólico? Josecito, ya Abraham que era literal. en el Antiguo Testamento exactamente existió Abraham. Entonces es literal, ¿ok? Pero, ¿qué pasa en el Nuevo Testamento? Miren lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ir a el libro de Apocalipsis 1:6. ¿Qué dice Apocalipsis 1:6? Dice, e hizo a nosotros Basileyan y Ereis, reino de
sacerdotes. A ver, permítanme tantito, vamos a poner aquí el láser, aquí está. Entonces, esta palabra basileían es reino y heréis de sacerdotes. Entonces, Apocalipsis ya en el Nuevo Testamento está hablando, recuerdan ustedes que en el Antiguo Testamento Dios le dice a Abraham, voy a hacer de ti una gran nación. Y esa promesa se cumple tanto en el Antiguo Testamento, literalmente con Israel, y en el Nuevo Testamento con el Israel espiritual. Solo que al Israel espiritual se le llama un reino de sacerdotes. Entonces, miren lo que dice Romanos 4:18, hablando ya de eh, el reino o la nación espiritual de la que Dios está hablando en el Nuevo Testamento. Dice, el cual creyó para llegar a ser padre de muchas naciones. Y acuérdense que esta palabra pistis viene es una palabra que no significa solamente creer, sino que significa la Biblia, la palabra de Dios, la divinidad. Entonces, prácticamente aquí Abraham creyó en la Biblia, creyó en la palabra de Dios, creyó en la divinidad para llegar a ser el padre de muchas naciones. Pero ahora a esas naciones en el Nuevo Testamento ya no es literal, ahora es espiritual, simbólica. Entonces miren lo que dice Romanos 9:8, hablando de los hijos de la descendencia, podemos decir, de Abraham y los hijos de Dios. Miren lo que dice. Los hijos de la carne, sarcos, los hijos de la carne, estos no son hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de la carne? Bueno, los hijos de la carne en Romanos 9:8 son los que literalmente descienden de Abraham, Isaac y Jacob, o sea, el pueblo de Israel. Esos son los hijos de la carne. Y entonces Pablo está diciendo, los hijos de la carne, estos no son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque él está hablando ahora en el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, Dios había elegido a los hijos de la carne, a la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, los había elegido para ser sus hijos. Pero en el Nuevo Testamento, ya, ellos no son. Es lo que está diciendo Pablo. Y entonces dice que ahora los hijos de Dios son, dice, los hijos de la promesa. Y esos hijos de la promesa es el Israel espiritual, que se vendría siendo la iglesia en el Nuevo Testamento o nosotros. Por eso, Gálatas 3:7 dice, entonces, conoced que los de la divinidad o los de la deidad o los hijos de Dios, porque utiliza la palabra pistis, estos son hijos de Abraham. Entonces, los hijos de Dios ya no son los de la carne, literalmente descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, que es el pueblo de Israel. Ahora dice, los hijos son los de la promesa, pero esos hijos de la promesa también son hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento Abraham tuvo una descendencia, el Israel literal. En el Nuevo Testamento Abraham también tiene una descendencia, Israel, pero ya no es literal, sino el espiritual. ¿Ok? Entonces es muy importante que nosotros podamos entender y comprender esta parte. Entonces, en la historia del Antiguo Testamento, Abraham, el padre de las tribus de Israel. Y en el Nuevo Testamento, cuando se va a lo espiritual o a lo simbólico, el padre de todos aquellos que creen. Por eso, los hijos de la promesa. Ahora, eso no quiere decir que si un judío hoy en día cree en la promesa, pues como ya fue desechado como pueblo literal, ya no es parte, claro, si acepta la promesa de Cristo, claro que sí es parte de la descendencia de Abraham, espiritual. Por ejemplo, cuando dice que
los que reciban el sello de Dios son los 144,000, pues dentro de esos 144,000, si un judío llegara a aceptar a Dios como su salvador personal, y pues ellos no tienen problema con el sábado, entonces, y hacen lo que Dios dice, pues ellos pueden ser parte de los 144,000, porque pasan de ser un judío literal, pasan a ser un judío espiritual o del Israel espiritual. Entonces, los que se van a salvar hoy en día y la promesa no es para el Israel literal, allá el que está en el Medio Oriente, ahora es para el Israel espiritual. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora vamos con Isaac. Isaac es un símbolo espiritualmente en el Nuevo Testamento de Jesús. O sea, Isaac representa la simiente y esa simiente es Jesús, pero también es el pueblo de Dios espiritualmente, o la iglesia, o nosotros. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque miren, y aquí es donde viene la importancia. Hasta ahorita, para hablar del Israel espiritual o de la iglesia en el Nuevo Testamento, se utiliza la figura de un personaje, de Abraham, pero también se está utilizando la figura de otro personaje, Isaac. Entonces ya llevamos dos símbolos para la iglesia del Nuevo Testamento, Abraham e Isaac. Eso es muy, muy importante. Ahora, eh, ¿qué representaba? Eh, Aquí puse esta imagen. ¿Por qué Isaac es una figura o una representación no solamente de la iglesia, sino también de Jesús? Porque aquí nosotros vemos el corderito. Este corderito, fíjense bien, este corderito porque muchos malinterpretan la Biblia y dicen, ¿cómo es posible que Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo? Y Abraham iba a matar a su hijo. Bueno, Dios le pide eso, pero Abraham sabía que Dios no era literalmente que Dios le estaba pidiendo que sacrificara a su hijo, era una prueba de fe. Ahora, ¿cómo sabemos que Abraham tenía esa convicción de que no era Isaac el que se iba a sacrificar, sino que iba a ser el corderito? La ofrenda no iba a ser Isaac, sino que iba a ser el corderito. Miren, vamos a ir a ver si no me equivoco. Génesis 22-28. A ver si me pueden leer Génesis 22-28. ¿Qué dice Génesis 22-28? Si lo tienen ahí a la mano, Génesis 22-28. No hay 28, pastor, hay 24 máximo. Digo, 22-8. Perdón, Ok. 22-8. Ajá, Dice el 8, ajá. Abraham respondió, Dios proveerá el cordero. Muy bien. Antes de que llegaran al monte Moria, de paso, esta parte es muy importante. Aquí Abraham está en el monte Moria. Bueno, aquí se ve muy bajito, pero el sacrificio fue en el monte Moria. En ese lugar fue donde fue crucificado Cristo, ahí en Jerusalén, en el monte Moria. Pero Abraham sabía que el sacrificio no iba a ser Isaac, porque eso lo dice mientras ellos iban en camino. Abraham sabía que el sacrificio iba a ser el corderito, porque él dice, Dios proveerá el corderito. Entonces, Isaac primeramente es una figura de, de Cristo. O sea, Isaac está representando a Cristo, pero también está representando a la iglesia. ¿Por qué? Porque Isaac es descendencia de Abraham. Y Dios dice, yo voy a hacer de tu descendencia una gran nación. Esa gran nación fue el Israel literal, pero hoy en día somos el Israel espiritual. Entonces, miren lo que dice hablando de lo que les comento de Jesús. Mateo 1:1 dice, Biblia de la genealogía.
de Jesús, el ungido, hijo de David y también hijo de Abraham. Entonces, Jesús es hijo de Abraham, o sea, de la descendencia de Abraham. Y para representar a Jesús en la descendencia de Abraham, se utiliza la figura de Isaac, porque Isaac no iba a ser el sacrificado. Isaac era una representación del corderito que iba a ser sacrificado, y ese corderito iba a ser Jesús, en su muerte. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos eso en mente. Y miren lo que dice Gálatas 3:16, mas las promesas fueron dichas a Abraham y a la simiente de él. Aquí en Mateo 1:1, la simiente es Jesús, pero acá en Gálatas 3:16, la simiente de Isaac, pues o de Abraham, es el pueblo de Dios y también Isaac. Entonces, Gálatas 4:28, mas vosotros hermanos sois hijos de la promesa a Isaac. Entonces ahí está, Isaac, Israel espiritual o la iglesia de hoy en día. Y Romanos 9:7, ni que todos son hijos descendencia de Abraham, sino en Isaac serán llamada descendencia. Entonces, cuando dice, ni que todos son hijos descendencia de Abraham, está hablando del Israel literal, de la descendencia literal de Abraham. Pero luego dice, sino en Isaac será llamada descendencia. Aquí entonces ya está hablando de el pueblo de Dios simbólicamente o espiritualmente. Entonces, en la historia del Antiguo Testamento, Isaac, la simiente prometida. Y ya en el Nuevo Testamento, un tipo de Jesús, la simiente prometida. Y también un tipo de quienes son de Cristo, o sea, de la iglesia. Entonces, tenemos a los israelitas también, eh, como una figura, pero en el Nuevo Testamento ya no son los israelitas literales, sino que ahora son los israelitas espirituales. ¿Y cómo lo sabemos? Porque miren lo que dice Romanos 2:28. Porque no es judío el que lo es exteriormente, o sea, de afuera. Entonces, ¿por qué exteriormente? Pues porque si tú estás en el tiempo de Pablo, pues rápido se conocía a un judío. Entonces dice Pablo, no, pero él no es judío en la actualidad, el que es exteriormente. No, ¿quién es judío? Sino el judío es el que lo es en lo interior. Entonces, este judío exteriormente, el judío literal, y este judío que es interiormente, el espiritual. Entonces, acá en el 2:28, el literal, y acá está hablando del espiritual, interior, o sea, de la promesa. Entonces, así está diseñada la Biblia para hablar de el pueblo de Israel. Luego Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, entonces sois simiente de Abraham, herederos conforme a la promesa. Ahí está hablándole al Israel espiritual. Y miren lo que dice Apocalipsis 21:12, hablando de la ciudad que tiene muros y cimientos. Y dice que nombres que habían sido inscritos los que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Entonces, esas 12 tribus de los hijos de Israel son los que representan a la iglesia de Dios del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Israel en el Antiguo Testamento, la iglesia de Dios en el Antiguo Testamento estaba representada por las 12 tribus de los hijos de Jacob o de Israel. Y en el Nuevo Testamento, la iglesia está representada por los 12 apóstoles. Entonces, aquí en el Nuevo Testamento, para representar a la iglesia y allá en el cielo,
se utiliza a los 12 tribus de los hijos de Israel y también a los 12 apóstoles, solo que yo no los menciono aquí, pero ahí están en el 21, porque pues aquí es resaltar las 12 tribus de los hijos de Israel. Ahora, les pregunto una pregunta. Estas 12 tribus que van a estar allá, estos nombres, ¿son las 12 tribus del Israel literal o las 12 tribus del Israel espiritual? ¿Qué dicen ustedes? Porque ya estamos en el Del, Nuevo Testamento. del Israel espiritual. Del Israel espiritual. Ahora, les pregunto, aquí dentro de las 12 tribus del Israel espiritual, ¿va a aparecer la tribu de Dan y la tribu de Efraín en estas 12 tribus que van a estar allá en el cielo? ¿Qué dice Josecito? ¿Van a aparecer o no van a aparecer? Dan y Efraín. No, no van a aparecer. Muy bien, no van a aparecer Dan y Efraín. ¿Por qué no? Porque las 12 tribus del Israel espiritual, en lugar de Dan, está Leví. Y en lugar de Efraín está José. La tribu de Leví no era parte de sí, bueno, sí era una tribu, pero no formaba tribus en el Antiguo Testamento. En lugar de la tribu de Leví aparecía la tribu de Dan. Y José tampoco formaba una tribu. En lugar de José aparecían sus hijos. Y uno de sus hijos era Efraín. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué no van a aparecer Dan y Efraín? Bueno, porque dice la Biblia que ellos eran dados a los ídolos. Y esas 12 tribus están representando a los 144,000 que van a estar vivos cuando Cristo venga. Y entonces dentro de los 144,000 no puede haber gente que sea dado a los ídolos, ni tampoco puede haber gente que sea contraria a Dios. Y Dan y Efraín así eran. Entonces, con esto es muy fácil entender el Apocalipsis, con esto que estamos viendo. Para muchos es difícil el asunto de los 144,000. Y entonces, en Apocalipsis 7, cuando nosotros vamos a Apocalipsis 7, el versículo 5, donde empieza a mencionar 12,000 de cada tribu de Israel, la gran pregunta es para muchos, bueno, ¿esos 144,000 son literales o son simbólicos? Bueno, en profecía los números no indican cantidad, indican cualidades. Así que los 144,000 son simbólicos, porque ningún número en profecía indica cantidad, indican cualidades, incluyendo el número 3. El número 3, aunque son tres personas en la divinidad, pero está indicando una cualidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que son eternos. Pero hablando de los 144,000, se resuelve con eso el primer dilema, que si son literales o son simbólicos. Son simbólicos. Dos, porque en el Nuevo Testamento lo que en el Antiguo era literal, en el Nuevo Testamento adquiere un aspecto simbólico. Entonces ahí ya tenemos dos razones. Pero vámonos ahora que son de las tribus de Israel. La pregunta del millón sería, esas tribus de Israel de Apocalipsis 7, 12,000 de cada tribu, ¿son las tribus del Israel literal o son las tribus del Israel espiritual? ¿Qué dicen? De la Israel espiritual. Del Israel espiritual. ¿Se dan cuenta cómo estos principios nos ayudan a que la profecía se haga? Facilita. Y no necesita ser un erudito, porque muchos dicen, no, es que solamente los eruditos pueden entender el asunto de los 144,000 y si son literales o son simbólicos. No. Hasta Josecito. Josecito, ¿qué año estudió usted en la escuela? A ver, vamos a escuchar a Josecito. ¿Qué año tiene usted de escolaridad? Primaria. Ahí está. Y no necesita llegar un erudito a decir, a ver, les voy a enseñar que aquí, de paso, hasta los eruditos a veces se hacen, malinterpretan esa parte.
porque muchos dicen, no, son literales, y otros dicen, son del Israel literal, solamente se van a salvar allá los del Medio Oriente. No, es simbólico por los principios que nosotros estamos viendo. Entonces, esos principios nos ayudan a que la profecía sea facilita. Muy bien, entonces continuamos con en el Antiguo Testamento, israelitas literales, y en el Nuevo Testamento, los cristianos o la iglesia. Entonces, ¿cuántos símbolos llevamos para la iglesia? Tres: Abraham, Isaac y los israelitas. Entonces, si se dan cuenta ustedes que para la iglesia, el Nuevo Testamento utiliza muchos símbolos. Ya vimos tres. ¿Qué otro símbolo utiliza? La mujer. ¿Qué otro símbolo utiliza? Los 144,000, que son los que van a estar vivos cuando Cristo venga. ¿Qué otro símbolo utiliza? La gran multitud. ¿Qué otro símbolo utiliza? El remanente. ¿Qué otro símbolo utiliza? Los siervos de Dios. Entonces, hay muchos símbolos para una sola institución, que es la iglesia. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Entonces, ahora vamos con el Israel nacional. ¿Qué dice la Biblia del Israel nacional? Eh, en 1 Pedro 2:9. En el Israel nacional era el literal, pero ahora miren lo que dice 1 Pedro. Eh, Dice, pero vosotros sois linaje, genos, linaje, eclectón, escogido, y real sacerdocio. Aquí está Basileón y Hierateuma, real sacerdocio. Y luego dice etnos, agión, nación santa, laos, pueblo. De ahí viene Josecito. A ver, una pregunta, ¿de dónde viene la palabra laico? La palabra laico, ¿de dónde viene, La, Josecito? la palabra laico viene de Aquí está, mira, si lo ves, de Laos. de Laos. Laos, ¿qué significa Laos? Pueblo, La- pueblo. pueblo. Entonces, cuando nosotros decimos, vamos a la reunión del laico, ¿y quiénes son los laicos? Toda la iglesia. Pero se tiene el concepto de que los laicos solamente son los que estudian profecía, son los que saben más de la Biblia, son los que hacen la obra misionera. No, laos o laico es todo el pueblo. Entonces, para la iglesia, fíjense, aquí hay más símbolos: linajes elegido, nación santa, pueblo especial. Todos esos son simbolismo para la iglesia. Entonces, los laicos es toda la iglesia, ¿ok? Bíblicamente, porque laicos viene de laos, pueblo. Entonces, pueblo especial para que anunciéis los hechos poderosos. Es lo que dice el original, exangeliate, en hechos poderosos. Entonces, Mateo 21:43, el Israel nacional, Dios dijo, Jesús dice, ese va a dejar de ser el pueblo de Dios. Eso está en la Biblia, en Mateo 21:43. Por esto digo a vosotros que el reino de Dios será quitado de vosotros. El reino de Dios se le había dado al Israel literal. Y cuando dice será quitado de vosotros, se refiere al Israel literal. Y será dado a una nación que produzca frutos. Y esa nación, etnei, de etnos, esa nación es la iglesia o el Israel espiritual en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué otro símbolo se utiliza para la iglesia? Etnos o nación. Entonces, hay muchos símbolos para la iglesia. Entonces, el Señor dice, ya el Israel literal desaparece y ahora va a ser linaje elegido, nación santa y pueblo especial. Entonces, en la historia del Antiguo Testamento era el Israel nacional, el Israel literal, allá en el Medio Oriente, pero en el Nuevo Testamento es la iglesia, una nación.
El templo es otro símbolo que se utiliza para la iglesia. Es interesante que hay muchos símbolos. 1 Corintios 3:16. Miren, esta palabra es muy interesante. Anótenla, que no se les olvide, porque esta nos va a sacar de muchos problemas cuando nosotros lleguemos a las trompetas, ¿ok? Y a lo del juicio. Entonces, miren lo que dice. Oidate, no sabéis, Jotí, naos, que sois, naos es templo, de Dios, que sois templo de Dios. Miren, esta palabra en español se traduce como templo. Y hay otra palabra que utiliza el Nuevo Testamento y la traduce como templo también, y es la palabra hierón. Entonces, la palabra naos y hierón, que en castellano se traduce como templo, en el griego también son dos palabras que se utilizan para templo, pero naos tiene que ver con el templo o el santuario, pero la parte del lugar santísimo, porque acuérdense que el templo tenía atrio, lugar santo y lugar santísimo. Entonces, naos siempre se utiliza para el lugar santísimo y hierón se utiliza para hablar del santuario en general, atrio, lugar santo y lugar santísimo. Entonces, esas son las diferencias. Que naos, sí, también significa templo, pero exclusivamente el lugar santo. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Y claro, aquí no, perdón, Pablo a través del Señor. Aquí nosotros le tenemos que dar elegancia a la traducción. Aquí no podemos nosotros traducir, no sabéis que sois el lugar santísimo de Dios. Suena mejor porque le tenemos que dar elegancia a la traducción del griego al español, suena mejor, no sabéis que sois templo, pero Pablo está utilizando la palabra naos. No somos el templo de la parte del atrio, ni tampoco somos el templo de la parte del lugar santísimo. Somos el templo en la parte del lugar santo, donde ya el Señor Jesús nos salvó. En el atrio, ahí empieza el proceso de la salvación. Primero con la muerte de Cristo y el bautismo, con la fuente que hay en el atrio. Pero ya en el lugar santo, ya estamos ahí, en el camino de la salvación a través del pan, que es el pan de vida, a través del candelabro, que es el Espíritu Santo, y Cristo, que es la luz del mundo. El Espíritu Santo es a través del aceite que utilizaba el candelabro y del altar del incienso a través de nuestras oraciones. ¿Ok? Entonces, aquí Pablo está hablando del templo espiritual, no del templo literal que existía en, en Jerusalén. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Pablo aquí no sabemos que no se refiere al templo literal? Porque dice, no sabéis que sois templo de Dios. En ese momento que Pablo estaba escribiendo, dice, somos templo de Dios. Ahora, ¿por qué él no se puede referir al templo literal de Jerusalén? Y sabemos que se está refiriendo a nosotros. ¿Por qué A ver, alguien que me diga. La respuesta está fácil. ¿Por qué Pablo no puede referirse al templo literal? Josecito. Bueno, no se puede referir al templo literal porque está hablando a la iglesia, a ese Ajá, tiempo, ok, a pero hay las una personas. respuesta más contundente. Él no puede decir, sois templo de Dios y referirse al templo de literal en Jerusalén, porque ese templo, ya Dios había dicho que iba a ser destruido y fue destruido en el año 70 después de Cristo. Y Pablo aquí nos está hablando a nosotros. Así que él no se está refiriendo al templo literal en Jerusalén, porque ese ya fue destruido. ¿Ok? De paso, miren, a ver, aquí, a ver, permítanme. Miren, aquí, por eso puse esta fotografía, porque este era el templo,
del tiempo que, bueno, el templo que destruyeron los romanos. Entonces, hoy en día, en la actualidad, existe esta plaza o esta explanada y esta mezquita. Entonces, en este lugar donde está construida la mezquita, se cree, y sí, por la arqueología bíblica, de que es el lugar donde estuvo el templo que destruyeron los romanos. Ahí el templo literal de Jerusalén o de Israel. Entonces, este lugar es muy sagrado para los judíos, para los musulmanes, porque esta es una mezquita musulmana, o sea, para los árabes, y para el cristianismo. Por eso cuando hay guerra, todo esto lo que es los lugares santos o los lugares sagrados como Jericó, Jerusalén, esta parte de Jerusalén, porque Israel tiene, pues aparte de Jerusalén, tienen otras ciudades grandes, pero todas estas partes, los palestinos o Irán, o los árabes, no tiran acá bombas. ¿Por qué? Porque todo esto para ellos, toda la Jerusalén antigua es sagrado para ellos, para los musulmanes, para el mismo judío y para el mundo cristiano. Entonces, si usted quiere ir a Jerusalén en el tiempo de guerra, no salga de aquí, de toda esta parte o más bien de los lugares santos como Jericó, Galilea, todo, porque nunca van a tirar allá bombas, porque para ellos eso es sagrado. Generalmente las bombas llegan a Tel Aviv, que es la capital de Israel. Bueno, entonces dice también el 6:16, porque nosotros somos templo de Dios viviente, naos, en la parte del lugar santo, ¿ok? Entonces, eh, también en Efesios 2:21, en quien todo el edificio siendo bien ensamblado crece para ser templo apartado para el Señor. Entonces nos está llamando que somos templo. Y de paso, esta palabra, cuando se quiere hablar del templo literal en Israel y de la parte del lugar santo, se utiliza esta palabra, templo. Miren, aquí se va a utilizar otra palabra, catoiketerión. Miren, ¿por qué? Porque esta palabra significa morada. Entonces, este es otro símbolo para hablar de la iglesia. El templo es la iglesia y esta palabra morada también es la iglesia, en quien también vosotros sois juntamente edificados para ser la morada de Dios en el Espíritu Santo. Entonces, en el Antiguo Testamento, el templo del Antiguo Testamento, el que se destruyó, pero, y ese era literal, pero en el Nuevo Testamento tipifica el templo espiritual, lo que nosotros conocemos como la iglesia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todos los símbolos que yo estoy utilizando hasta ahorita es para hablar de la iglesia, del pueblo de Dios, porque eso confunde a muchos. Miren, aquí esta parte es muy interesante. La destrucción de Jerusalén. Esta es la destrucción literal, ¿ok? Y aquí quiero que vamos a estar muy atentos a esta parte, porque esta parte es muy importante. Miren lo que dice Mateo 24:15. Cuando veáis la de Lugma, ¿ok? La abominación de la desolación. Hermoseos, la abominación de la desolación, la que fue dicho por medio del profeta Daniel. Esta abominación, en español, abominación desoladora o la abominación de la desolación, es lo mismo, iba a ser puesta en el lugar santo. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es el lugar santo donde se iba a poner la abominación desoladora? ¿O qué es el lugar santo aquí en Mateo 24:15? Porque dice que la abominación desoladora va a ser puesta en el lugar santo. A ver, ¿qué es el lugar santo?
Es el lugar santo. el lugar del sacrificio. Pero en Mateo 24:15, en Mateo 24:15, estamos ahí en Mateo 24:15. Miren, Ok. a ver, permítanme, estoy mandándole un mensaje a Wilfrido. Ok, miren, el lugar santo ahí en Mateo 24:15 no se refiere a la primera parte de la tienda, que sería el lugar santo y luego el lugar santísimo. No, no se está refiriendo a eso. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque la abominación desoladora dice, es la que habla Daniel, en Daniel 9 26 y 27. Pero Lucas 21:20 está comentando lo mismo que Mateo 24:15. Y miren lo que dice Lucas 21:20. Cuando veáis a Jerusalén, Jerusalén, siendo rodeada por los ejércitos, entonces sabed que su desolación ha llegado. La misma palabra, miren, eremosis y aquí también eremoseos. Entonces, es la misma palabra. El lugar santo es Jerusalén. ¿Por qué? Porque se le conocía como un lugar santo a Jerusalén. Entonces, no solamente es el templo, porque los romanos no solamente destruyeron el templo, destruyeron también Jerusalén. Ahora, Lucas 21:20 nos está dando más luz sobre esto y nos está diciendo que van a llegar el ejército, va a ser rodeada por el ejército. Ahora, la iglesia aquí en esta parte se le conoce como lugar santo y también se le conoce como Jerusalén. Entonces, aquí Mateo 24:15 está hablando literalmente de Jerusalén, allá la que existe en el Medio Oriente, y Lucas 21:20 también, pero ya cuando, porque esta es una profecía que está en el Nuevo Testamento, pero que va a tener su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Entonces, para que no se vayan a ir ustedes con la finta de que, es que todo lo del Nuevo Testamento es simbólico. No, aquí es literal, el lugar santo. Y aquí Jerusalén es literal. Pero en el Nuevo Testamento se convierte en espiritual y simbólico en su cumplimiento, porque aquí todavía no se cumplía cuando Jesús dijo esto con Mateo y con Lucas. Él estaba hablando para el año 70. Entonces, ya sabemos que el lugar santo es Jerusalén, pero aquí Mateo 24:15 nos dice la que fue dicha por medio del profeta Daniel. Entonces, la abominación desoladora o de la desolación, ¿quién sería o quién es? A ver, ¿alguien de ustedes sabe? En este caso, Roma. Muy bien. ¿Cómo sabemos que Roma? Por Daniel 9 26 y 27. A Roma, en Daniel 9 26 y 27 se le llama la abominación desoladora. Ahora la pregunta es, ¿por qué la abominación desoladora? Bueno, número uno, cuando llegaba el ejército romano y sitiaba la ciudad, eh, con todo su ejército, con todos sus soldados, rodeaban la ciudad. Y entonces, una vez que estaban ya, que habían rodeado la ciudad, sacaban sus estandartes, sus banderas y la clavaban en tierra. Y la bandera de los ejércitos romanos traía en el estandarte o en la bandera traía un dibujo del dios Mitra, el dios Sol. Y entonces ellos, cuando enterraban la bandera en el suelo, se arrodillaban. Y eso que ellos hacían era una adoración al dios Mitra, al dios Sol. Pero además de eso, le indicaba a los que estaban allá en este caso en Jerusalén, de que ya la ciudad estaba perdida, ya estaba en manos del ejército romano. Entonces, cuando los de Jerusalén veían que ellos enterraban la bandera y que se arrodillaban y adoraban al dios Sol, para los de Jerusalén eso era una abominación, porque al único donde se tenían que arrodillar ellos era ante Dios y al único día que tenían que adorar era el sábado. Y ellos estaban adorando a otro Dios y estaban adorando al Dios falso. Por eso se le conoce al ejército romano como
abominación. ¿Y por qué desoladora? Porque llegaban y quedaba desolado en los lugares donde ellos llevaban a su ejército. Entonces, aquí, lugar santo, literal, pero también en el ámbito espiritual, la iglesia. Jerusalén, literal, pero en el ámbito espiritual, la iglesia. Entonces, vamos adelante. Miren, ahora vámonos a el libro de Lucas, Lucas 21-24. Dice, fíjense bien para que no se confunda. Aquí en esta parte, esto es muy importante. Dice, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles fueran cumplidos. Si nosotros queremos entender qué significa Mateo 21-24 y Jerusalén será pisoteada por los gentiles, Lucas está en el Nuevo Testamento y Lucas, cuando dice y Jerusalén, ¿se está refiriendo a la Jerusalén literal o a la Jerusalén espiritual que va a ser pisoteada por los gentiles? ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles dice hasta que los tiempos de los gentiles fueran cumplidos. Los gentiles van a tener un tiempo. Entonces, vamos a ver cómo andamos aquí en profecía. Jerusalén, ¿aquí es literal o simbólico? ¿Qué dicen ustedes? Ahí es literal. No, es simbólico. ¿Por qué razón? Ahorita vamos a ver por qué. ¿Los gentiles son literales o son simbólicos? Siendo, siendo que lo primero es simbólico, ahí los gentiles entonces son simbólicos también. Correcto, Josecito, correcto. Si ya nos está diciendo el texto que aquí es simbólico, los gentiles son simbólicos también. Y el tiempo de los gentiles, ¿cuánto es el tiempo de los gentiles, Josecito? Ah, si sabe, a ver, o alguien también de los que está ahí en el grupo, porque dice, hasta que los tiempos de los gentiles fueran cumplidos. ¿Cuánto es el tiempo de los gentiles? ¿Sí saben o no saben? El tiempo de los gentiles es 1260 días o 1260 años, del 538 a 1798. Entonces, ¿quiénes son los gentiles, Josecito? Ya les di la respuesta. ¿Quiénes son los gentiles? La iglesia, No, el tiempo de los gentiles es 1260 años, del 538 a 1798. ¿Quiénes serían los gentiles? Los gentiles es la Roma papal y Jerusalén es la iglesia. ¿Cuándo se cumplió esta profecía de Mateo 21-24? Esta profecía se cumplió del 538 a 1798. Entonces Jerusalén aquí no puede ser literal. ¿Por qué? Porque para el 538 ya Jerusalén había sido destruida en el año 70. Y entonces los gentiles dice que van a tener su tiempo, los tiempos de los gentiles, 1260 años. Pero ¿cómo sabemos nosotros que Lucas está hablando de la Jerusalén, el pueblo de Dios, y de los gentiles, la Roma papal? Bueno, fácil, porque miren lo que dice el versículo, perdón, Apocalipsis 11:2, dice, porque fue dado a los gentiles. Aquí está, miren, la palabra etnesim, la misma acá, etnon, gentiles y gentiles. Es la misma palabra en griego. Dice, y pisotearán la ciudad santa. Acá es Jerusalén y acá es Polín, Ayán, ciudad santa. Por eso yo les decía que el lugar santo en Mateo 24:15 es Jerusalén, no solamente el lugar santo del templo, no. Entonces, dice, porque fue dado a los gentiles y pisotearán la ciudad santa 42 meses. Y acá dice que el tiempo, hasta que el tiempo de los gentiles se haya cumplido. Entonces aquí también está hablando de los gentiles y dice que ellos van a pisotear la ciudad santa o van a pisotear Jerusalén 42 meses. ¿Cuánto es 42 meses, Josecito? O alguien de los que está ahí, ¿cuánto es 42 meses?
1260 días o años. 1260 años. Entonces, ¿se dan cuenta cómo la profecía es fácil de interpretar? Entonces, vamos a ver si, y Josecito, tú vas a contestar. Vamos a ver si le agarraron. Lucas 21-24, Jerusalén, ¿quiénes son, Josecito? Jerusalén es pues, ya Bueno, hemos dicho que es simbólico, muy bien, muy bien. ¿Literal o simbólico? Simbólico. simbólico. ¿Y quiénes son? Los valdenses, los hugonotes, los albigenses, los puritanos, los jusitas, que fueron los que fueron perseguidos por los gentiles. Y los gentiles, en Lucas 21-24, Josécito, ¿literal o simbólico? Viene siendo el sistema papal, Ajá, pero sería simbólico. ¿Y el simbólico. tiempo de los gentiles, Josecito, en Mateo veintiuno Es, veinticuatro el sistema papal. Ajá. ¿Y el tiempo de los gentiles en Mateo 21-24? Pues ahí se me pasó. 1260 años. Tiempo de los Ah, gentiles, 1260 años. Dice que va a ser pisoteada la Jerusalén. sí, Miren, la misma palabra, patoutemen, y aquí utiliza para pisotear esta palabra también, la misma, pateroseusin, que viene de esta misma. Entonces, en ambas partes, Jerusalén va a ser pisoteada. ¿Qué quiere decir pisoteada? Perseguida, encarcelada, los van a matar. Y entonces, acá en el 11.2, los gentiles, literal o simbólico, Josecito. simbólico. Simbólico. ¿Y la ciudad santa, literal o simbólico? También simbólico. Simbólico. Entonces, Jerusalén y la ciudad santa, tanto en Lucas 21-24 y 11.2, están representando al pueblo de Dios que iba a ser perseguido del 538 a mil setecientos 1700. noventa y ocho. Entonces, para el pueblo de Dios también se utiliza el símbolo de Jerusalén y de Ciudad Santa. Y para la Roma papal, no solamente se utiliza el símbolo del cuerno pequeño, o el símbolo de la bestia que sube del mar o el anticristo. También se utiliza el símbolo de los gentiles. ¿Cómo sabemos? Porque su tiempo es 42 meses y el tiempo de la Roma papal fue, perdón, del cuerno pequeño, fueron 1260 años. Miren, es increíble, pero dentro de la iglesia, es increíble, dentro de la iglesia, muchos dicen que el cuerno pequeño y los gentiles no es lo mismo. Pero ¿cómo no va a ser lo mismo si el cuerno pequeño tiene un periodo de dominio de 1260 años y los gentiles van a pisotear y van a perseguir 42 meses, que son 1260 años? Entonces, si el cuerno pequeño y los gentiles hacen eso por el mismo tiempo, es que es lo mismo. Luego, increíble, dentro de la iglesia adventista, el cuerno pequeño y la bestia que sube del mar no es lo mismo. ¿Cómo no va a ser lo mismo si a la bestia que sube del mar se le da autoridad 42 meses? Pero ¿por qué se llega a esas conclusiones de que no es lo mismo? Por el principio bíblico de que una nación, como es la Roma papal, puede estar en la Biblia descrita por más de un símbolo. Entonces, allá en Daniel es cuerno pequeño. En Apocalipsis 11, los gentiles. Y en Apocalipsis 13, la bestia que sube del mar. Y en Apocalipsis 17, Babilonia, la grande, o la ramera, o la prostituta. Entonces, hay muchos símbolos para una sola nación. Pero cuando nosotros no tenemos en mente eso, vamos a malinterpretar la profecía. Ya vimos que para la iglesia hay muchos símbolos. Se utiliza el símbolo de Jerusalén. Esto para Josecito, pues fue nuevo, ¿no, Josecito? Porque usted pensaba que aquí era literal, pero aquí Es es correcto. simbólico. Entonces, ven cómo vamos aprendiendo con la Biblia. Ok, bueno, vamos entonces a que en el Antiguo Testamento la destrucción de Jerusalén por la abominación desoladora, la Roma imperial. Eh, de paso, muchos dicen, ¿y cómo puede referirse que en
Lucas 21-24, a la Roma papal, si la abominación desoladora es la Roma imperial, bueno, es que para Roma imperial se utiliza el símbolo de abominación desoladora, pero para la Roma papal el símbolo de los gentiles. Entonces, en el Nuevo Testamento, aplicado al ataque de Jerusalén espiritual, la iglesia, por los enemigos espirituales del Israel espiritual. ¿Quiénes fueron los enemigos espirituales del Israel espiritual, Josecito? ¿Quiénes fueron los enemigos? Los enemigos fueron la Roma papal. ¿Ok? Entonces, los gentiles del Antiguo Testamento que atacaron a Israel, bueno, en el Antiguo Testamento es la abominación desoladora, pero pues, podemos decir que como es Roma, se le conoce también como los gentiles, porque los gentiles eran los paganos y Roma pues era pagana, por eso también se le puede conocer, así como los gentiles en el Antiguo Testamento, pero mejor abominación desoladora. Entonces, en el Nuevo Testamento cambia el simbolismo. La medición del templo, miren lo que dice Ezequiel 43, dice, y aquí un hombre y su aspecto era como aspecto de bronce y tenía una caña de medir. Entonces ahí, ese lenguaje es también simbólico. Ese hombre que iba a medir y que tenía aspecto como aspecto de bronce es Jesús. ¿Y qué significa medir? Iba a traer juicio sobre la Jerusalén del tiempo de Ezequiel. Y miren Apocalipsis 11:1, utiliza lo mismo, cálamos y cálamos, caña. Y fue dada a mí una caña semejante a una vara, diciendo, levántate y mide el templo, en Naón, el templo. Entonces, la pregunta, bueno, miren, acá en Ezequiel, se puede decir que fue un juicio, la medición de Jerusalén, un juicio sobre Jerusalén, literalmente. Y acá en el 11:1 dice que se va a medir también el templo. Ahora, ¿el templo en el 11:1 es literal o es simbólico? Aquí el templo. Simbólico. Simbólico. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que se va a medir lo que es el templo. ¿Saben qué? Voy a corregir algo. Miren, yo les dije que Naón se utilizaba para el lugar santo. No, esta palabra se utiliza para el lugar santísimo. ¿Ok? Para el departamento del lugar santísimo. Y la palabra hierón se utiliza para el atrio, lugar santo y todo lo que es el santuario. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es muy importante? ¿Ok? Esta palabra naón, que es templo, se utiliza la palabra en el griego para referirse a la parte del lugar santísimo. ¿Ok? Yo estaba confundido, pero a veces me equivoco. Pero lo bueno es corregir. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a haber un juicio, pero este juicio va a ser en el templo, en el lugar santísimo. ¿Cuándo inició el juicio del 11:1, Josecito? ¿Cuándo inició ese juicio? 244. 1844. Entonces aquí el templo no es literal, es el pueblo Sí. de Dios. ¿Ok? Entonces, luego Ezequiel 40:47 habla de que se mide el atrio. Dice, y midió el atrio y el altar estaba delante de la casa. Oiko se está refiriendo al santuario, al tabernáculo. Y entonces el 11:2 dice, y deja fuera el patio, el de afuera del templo, y no lo midas porque fue dado a los gentiles. Los gentiles ya sabemos que es la Roma papal. Y entonces dice, a esos todavía no los midas. Medir es juicio. ¿Por qué? Porque resulta que en el atrio del templo que fue destruido por los romanos, ahí se llegaban los gentiles, los que no eran del pueblo de Israel, llegaban a esa parte.
en el atrio. Ellos podían entrar en el atrio, los gentiles. Entonces Dios dice que el juicio de 1844 empezó primero por su pueblo y va a continuar después con los gentiles. Por eso le dice, el patio de afuera, déjalo, no lo midas. Ese va a ser medido después. Pero aquí lo importante es que la casa, oikos y el naón, el templo, es para referirse a el pueblo de Dios espiritual. Entonces, la medición del templo y la ciudad de Jerusalén en Ezequiel, pues fue un juicio que vino literalmente sobre Jerusalén, pero en el Nuevo Testamento aplicado por Jesús por medio de Juan a la medición espiritual de la iglesia. Sión, Joel 2:32. Miren lo que dice de Sión: todo el que invoque el nombre del Señor será salvado, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvamento. Miren la palabra esta que utiliza esta es la Septuaginta en griego, ¿ok? ¿Y por qué pongo la Septuaginta en griego y no en hebreo, que fue donde se escribió Joel? Porque lo vamos a comparar con un texto del Nuevo Testamento y está en griego. Pero miren la palabra que se utiliza, sotesetai, será, no dice será salvo, no, será salvado. O sea, ya te está diciendo que Sión, este, eh, o que todo el que invoque el nombre del Señor en el monte Sión será salvo. Sión era literalmente ahí en Jerusalén, y en Jerusalén habrá salvamento. Pero Joel 2:32 es una profecía que tuvo doble cumplimiento con Jerusalén y con el pueblo de Dios, el espiritual. Entonces, aquí Sión es el pueblo de Dios. Por eso dice será salvado todo el que invoque el nombre del Señor. Pero ¿qué representación? El templo, la iglesia. Entonces, el que invoque el nombre del Señor en la iglesia, en el templo, será salvado. Romanos 10:13. Dice Romanos 10:13, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces está utilizando lo mismo que acá en la Septuaginta, los que hicieron la traducción. Pero miren lo que dice Isaías 28:16 también. Isaías 28:16 dice: he aquí yo coloco en los cimientos de Sión, aquí está Sión, y una piedra de gran valor, una piedra escogida, angular y valiosa. Y entonces Pedro retoma esa profecía y dice: porque se encuentra en la escritura, he aquí pongo en Sión una piedra, aquí está, miren, Sión, una piedra angular, elegida y valiosa. Entonces, esta profecía de Isaías también, doble cumplimiento, Sión literal y Sión espiritual. Y acá ya es solamente en 1 Pedro 2:6, Sión es la iglesia espiritual o el Israel espiritual. Y la piedra, pues, es Cristo. Y acá también la piedra es Cristo. Entonces, ¿cuántos símbolos vimos para la iglesia en esta clase? Todos los que mencionamos: Abraham, Isaac, el templo, Israel, Sión. Entonces, todo eso es simbolismo de la iglesia. Luego, en Isaías 59:20, y vendrá en favor de Sión, o a favor del pueblo, el que rescata y apartará las maldades de Jacob. Y Romanos 11:26, y así todo Israel será salvo, como ha sido escrito: vendrá de Sión el que rescata, aparta la maldad de Jacob. Este de Isaías 59:20 también tenía doble cumplimiento, una con el Israel literal y otra con el Israel espiritual. Acá ya Pablo está confirmando lo que había dicho Isaías. Acuérdense que en eso lo vamos a ver también más adelante. En el Antiguo Testamento hay varias profecías que tuvieron su cumplimiento literal y también al mismo tiempo están en el Nuevo Testamento y su cumplimiento espiritual. La clase pasada decíamos que entre lo literal y lo espiritual hay una línea muy delgada, y si la rompemos vamos a malinterpretar la profecía o las escrituras. Y aquí está esa línea, que aquí Sión está en el Antiguo Testamento, pero no solamente es literal, aquí Sión también es simbólico, aunque está en el Antiguo Testamento, pero su cumplimiento literal fue en el Antiguo Testamento y su cumplimiento espiritual va a ser hasta el Nuevo Testamento, y por eso es que Pablo lo retoma. ¿Ok?
Eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Entonces, Sión en el Antiguo Testamento, literal, y ya en el Nuevo Testamento, en la interpretación del Nuevo Testamento, la iglesia. Así que es muy importante todos estos símbolos que nosotros utilizamos para lo que es el pueblo de Dios. Bueno, Jehová te bendiga y te proteja y haga resplandecer Jehová su rostro hacia ti y tenga gracia contigo. Gracias y Dios les bendiga.